Y he traído un mensaje que he titulado Culpando a otros por nuestro pecado. Hoy vamos a estar reflexionando en Génesis capítulo 3 y los versículos 9 al 13. Génesis capítulo 3, versículos 9 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Y el Señor Dios llamó al hombre y dijo: ¿Dónde estás? Y él le respondió: Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: La serpiente me engañó y yo comí. Vamos a orar. Padre, nos ponemos delante de tu palabra y sabemos que nuestros corazones a veces son un tanto orgullosos para recibir tu palabra. Pero como dice la Escritura, si oímos hoy tu voz, que no endurezcamos nuestros corazones. Haznos humildes para recibir tu palabra, examinarnos a la luz de las Escrituras, y que tu palabra hoy sirva para alimentar nuestra alma y conformar nuestra vida a la imagen de Cristo. Trabaja en nosotros, Señor. Da forma a nuestra vida como el alfarero da forma al barro, y usa tu palabra para santificarnos, pues el propio Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que úsame como instrumento en tus manos para poder bendecir hoy la vida de mis hermanos a través de la predicación de tu palabra. Y dame el denuedo para poder predicarla como debo, sin temor y con la autoridad que el Espíritu Santo nos pueda conceder. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, nosotros estamos en una serie junto a la serie de Gálatas en el libro de Génesis. Y pensando en lo que hemos enseñado previamente, a lo que hemos visto hasta ahora, es cómo Satanás sedujo a Eva para que finalmente comiera del fruto prohibido. Satanás usó sus artimañas, torció la palabra, intentó hacer que Eva viera a Dios hasta como mentiroso y usó diferentes métodos para que finalmente el corazón de Eva fuera seducido y pecara contra el Dios Todopoderoso que la había creado. Y no solamente eso, sino que ella compartió su pecado con Adán, dándole a comer del fruto que no podían, y ambos entonces pecaron contra Dios. El capítulo que estamos trabajando es el antes y después, no solo en la vida de Adán y Eva, sino el antes y después en toda la humanidad. El libro que estamos trabajando y este capítulo en concreto hizo que todos los males que vemos hoy en el mundo empezaran a llegar. En un jardín donde se encontraban perfecto, donde no había muerte ni pecado, el pecado llegó. Y con ese pecado llegó lo que ahora vemos en todos los lugares. Vemos la violencia, la muerte, la enfermedad, vemos violaciones, vemos tráfico infantil, vemos abuso de menores, maltratos, guerras, vemos todo tipo de desastres en los hogares, vemos abusos a esposas, abusos a esposos, vemos gritos, pleitos, peleas, disensiones, rivalidades, vemos un mundo sumergido en el terror, un mundo sumergido en la violencia, un mundo sumergido en el odio, en la ira, en el interés, en la codicia, y todo fue por ese día. Todo fue por ese día. Este capítulo es sumamente importante. Y hoy queremos tratar estos versículos para ver cuál fue la reacción del hombre cuando Dios decide cuestionar lo que han hecho. Y a la luz de las respuestas que Adán le ofrece a Dios, examinarnos también nosotros para ver cómo muchas veces también contestamos de manera inapropiada a Dios cuando somos confrontados por nuestro pecado. Lo primero que vemos en nuestro texto de hoy es que Dios es el que toma la iniciativa. El versículo 9 empieza diciendo: y el Señor Dios llamó al hombre.
Es interesante, pero no fue el hombre el que fue a Dios a contarle que había pecado. No fue el hombre el que dijo, uy, ahora hemos pecado contra Dios, voy a intentar ir al Señor para reconciliarme nuevamente. No fue el hombre el que con un corazón quebrantado y arrepentido fue llorando al Señor para implorar misericordia. El hombre solo se escondió. Y muchas veces nosotros somos así. ¿Quién sabe si no nos pillarán? ¿Quién sabe si Dios lo pasará por alto? ¿Quién sabe si nadie se enterará? Así también anda el mundo. El mundo anda tapando sus maldades. Como Adán y Eva que lo hicieron con hojas de higuera, así el mundo intenta tapar su vergüenza, haciendo cosas contra la esposa y quién sabe si no se entera. ¿Quién sabe si el jefe no se entera que le quito un rato de mi trabajo? Porque tenía que trabajar hasta las 3, pero hoy tengo prisa, hoy salgo a -4 y nadie se entera. Trabajo un poquito más rápido y le robo 15 minutillos. Y como trabajo en la obra y me faltan unas racholas en casa, cuando se vaya el jefe, echo 4 o 5 racholitas al coche y nadie se entera. Y como trabajo en una oficina, cojo unos folios, una grapadora, 40 bolis, hago mi fotocopia, me imprimo un libro y nadie se entera. Y vivimos así. Vivimos pecando, intentando hacerlo oculto cuando la realidad es que todo es escandaloso y todo el mundo sabe de nuestra maldad. Pero aunque lo consigamos ocultar de los ojos de nuestra esposa, aunque lo consigamos ocultar de los ojos de nuestro esposo, aunque lo consigamos ocultar de los ojos de nuestro jefe, nunca podremos ocultar nuestro pecado de los ojos de Dios. Adán y Eva podrían haberse escondido en el lugar más remoto. Podrían haberse metido en la cueva más profunda y haberse tirado piedras por encima para que nadie les viera desnudos. Pero los ojos de Dios alcanzan todo lugar. Aunque fuéramos a la fosa más profunda, aunque nos metiéramos en el pozo más oscuro y tapáramos el pozo con hormigón, los ojos de Dios llegan a ese lugar. Es ridículo intentar ocultar nuestra maldad del Señor, porque incluso ve nuestra maldad antes que la llevemos a cabo. Porque toda nuestra maldad nace de nuestro corazón. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, la disensión, la rivalidad? ¿No es de nuestros corazones? Antes de que nosotros consumemos nuestra maldad, el Señor ya la ve desarrollarse dentro de nosotros. Nada queda oculto a los ojos de aquel que todo lo ve. Pero no fue Adán, ni fue Eva quien fue a pedir perdón a Dios. Quien tomó la iniciativa fue el Señor. Y ese texto nos enseña una de las verdades más importantes de nuestra vida. ¿Tú sabes por qué tú y yo estamos aquí hoy? Hoy es día de lluvia. Algunos estarán con su resaca de ayer. Otros habrán pensado incluso, bueno, aquellos que solo son religiosos de costumbres habrán dicho, hoy llueve, hoy no se va a la iglesia. Pero nosotros, a pesar de la tormenta, a pesar de que el tráfico ha sido complicado, algún hermano incluso me ha dicho, pastor, he llegado por la misericordia de Dios porque ni veía el coche de adelante. Y algunos como yo que hemos dejado hasta unas goteras en casa, que a saber cómo estará cuando lleguemos, hemos decidido venir. ¿Por qué hemos tomado esa decisión? ¿Por qué ha cambiado tanto nuestra vida? Y ahora los sábados, en vez de trasnochar, le decimos a nuestra esposa, cariño, hay que acostarse temprano que mañana hay culto. ¿Qué ha pasado? No fuimos nosotros los que un día en nuestra vida decidimos ir a buscar al Señor. No fuimos nosotros los que un día decidimos sentirnos mal por nuestro pecado e ir a pedir perdón al Señor. No fuimos nosotros que un día nos despertamos y dijimos, uy, qué ganas de reconciliarme con mi Creador. Así como Dios dio el primer paso con Adán y Eva, Dios también dio el primer paso contigo. Si tú y yo estamos hoy aquí, es porque Dios te amó tanto que un día dio un paso para ir a buscarte porque tú no lo dabas. Tú no te despertaste una mañana con ganas de cambiar de vida. Tú no te despertaste una mañana con ganas de santificarte. Por eso esas personas que invitamos a la iglesia y te dicen, todavía no me siento preparado. Tú los miras y dices, es que nadie va a estar preparado nunca. Si Dios no da ese paso a buscarte, si Dios no da ese paso a cambiar tu corazón, si Dios no da ese paso a redimirte, no hay esperanza, porque ningún hombre dará el primer paso hacia Dios. Porque el hombre va a querer seguir escondido y practicando sus maldades. Va a querer llevar su pecado a las zonas ocultas de su vida porque lo ama. Amamos el pecado. No sufrimos por pecar.
Miren, los hombres no sufren cuando traicionan a sus esposas. No. No he visto a ningún amante en la cama con a ningún marido en la cama con la amante llorando. ¿Por qué estoy haciendo esto? Lloran luego. Pero ¿saben cuándo? Cuando la mujer se entera, cuando piensan que van a perder a sus hijos, que van a perder su familia. Amamos el pecado. Odiamos las consecuencias. Hay una diferencia. Amamos el pecado porque si no lo amáramos no lo haríamos. Pero nos da miedo la consecuencia. Por eso el ser humano es así. El ser humano nunca va a decidir dejar de pecar porque ama vivir según sus pasiones. Sin embargo, Dios es el que por pura gracia y misericordia decide dar el primer paso a buscarnos. Yo nunca quise a Dios, pero Dios en su infinita gracia me quiso para Él. Y Él dio el primer paso. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme a el príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que todos los demás. Y eso enseña que no hay cristiano de cuna. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que todos los demás. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, cegado nuestro entendimiento por el mismo diablo. Vivíamos satisfaciendo nuestros deseos de la carne y de la mente, lo mismo que todos los demás. Vivíamos pecando como todos. Vivíamos amando la carne y su satisfacción como todos. Vivíamos enemistados con Dios como todos. Vivíamos esclavizados al pecado como todos. Pero aparece una palabra que lo cambia todo. Pero Dios, y eso es tremendo, pero Dios, no vosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Tú amabas tu pecado, pero Dios llegó. Tú amabas este mundo, pero Dios llegó. Tú eras esclavo del pecado, pero Dios llegó. Tú estabas ciego por Satanás, pero Dios llegó. Nosotros no dimos el primer paso. Así como Dios dio el primer paso con Adán y Eva, Dios dio el primer paso contigo. Dios te fue a buscar cuando estabas muerto. Dios no te fue a buscar cuando necesitabas una ayudita porque te iba mal la vida. Dios te fue a rescatar de tu muerte espiritual. Estabas muerto en delitos y pecados, esclavizado, ciego, completamente arruinado. Y Dios tuvo misericordia. Tú entiendes cuánto Dios te ha amado. Entiendes lo que eras, lo que merecías y lo que Dios ha hecho. Entiendes que no hay nada de valor en ti. Yo no voy a ser como estos predicadores raros y extraños que dicen Dios vio potencial en ti. No valíamos. El único potencial que tú tienes es para pecar. No tienes otro. Si haces algo bueno es porque Dios lo hace a través de ti. Es su santa gracia y misericordia. Tú no tienes potencial. Tu potencial es para pecar. Dios no vio que si te pulía un poco de ti sacaba un diamante. No. Vil, malvado, ciego, muerto. Esa es la grandeza de su misericordia. Que no había nada bueno en nosotros. Porque si hubiera habido algo bueno, dices, es normal que Dios me fichara para su equipo, porque sabe que a mí, si me arreglaba un poco, yo tenía mucho talento. No había nada bueno, nada valía la pena, no había nada rescatable. No había nada en ti que diga, no, eso lo podemos utilizar, nada. Esa es la grandeza de su misericordia, que no habiendo nada, estando muertos, arruinados, Él fue y nos rescató.
Él fue y nos amó. Él fue y nos tomó por pura gracia y dijo, mira, no eres nada, pero yo te voy a santificar. Yo te voy a alabar, yo te voy a perdonar, yo te voy a redimir, yo te voy a hacer libre de esa esclavitud. Y te voy a sacar. Él lo hace todo. Él te saca de las tinieblas y te lleva a la luz. Él te quita el corazón de piedra y te pone uno de carne. Él te da su Santo Espíritu para que andes en sus caminos. Él te perdona cuando vuelves a fallar. Él te levanta cuando caes. Él te sostiene en la debilidad. Él. No hay nada de mérito en nosotros. Todo se lo debemos a Él. Por eso cuando lleguemos delante de su bendita presencia, solo podremos postrarnos y decir, solo a Dios la gloria. Yo estoy aquí por pura gracia. No hay mérito. Él siempre da el primer paso. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Tú sabes por qué hoy amas a Dios? Porque Él te amó primero, si no, no lo amarías. Juan capítulo 15 y el versículo 16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Tú le amas porque Él te amó primero. Tú le has escogido porque Él te escogió primero. Él siempre da el primer paso. Él siempre da el primer paso. Hermano, tú no le abriste la puerta de tu corazón a Dios. Dios la tiró abajo. La gente presenta a Dios como si estuviera en la puerta de todo el mundo haciendo, porfa, déjame entrar, que yo te quiero, déjame. ¿Sabes lo que todo el mundo le diría? No, amo mi pecado, amo la carne, mi corazón ama esas cosas. Ama ser un mujeriego, un mentiroso, un orgulloso, un soberbio, un arrogante, amo el dinero, amo la promiscuidad, amo la borrachera, no te quiero aquí. ¿Por qué? ¿Qué quieres tú de mí? Bueno, que vivas en santidad. Yo no quiero eso. Si el Señor estuviera ahí mendigando cariño, nadie se lo da. Hermano, Dios no es un caballero que pica a la puerta. Dios es los SWAT. Dios se pone en la puerta, aquí hay un pecador, tírala abajo, derríbala y arranquemos a este miserable de esa vida. Porque no queremos a Dios. Pero Dios es tan grande, soberano y glorioso que Él no pide permiso para salvarte. Si Él te quiere salvar, te salva. Hermano, si yo pensara que la salvación de mi madre depende de ella, yo ya estaría llorando por las esquinas. Si yo pensara que la salvación de mis seres queridos depende de que ellos un día cambien de chip, yo ya estaría arruinado en las esquinas, llorando. Pero ¿por qué tengo esperanza? Porque aunque ellos no quieran a Dios, si Dios los quiere a ellos, transformará su corazón. Porque lo hizo conmigo. Hermanos, el hombre es incapaz de dar el primer paso hacia Dios. Juan capítulo 6, versículo 44, el Señor Jesús es muy claro. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Hermano, ¿quién puede ir a Jesús? ¿Quién puede ir a Jesús? Nadie si no lo lleva el Padre. Si tú has ido a Jesús, ¿qué está diciendo Jesús? Si tú has venido a mí, si tú has ido a Cristo, es porque el Padre te ha llevado. Porque por su propio pie nadie va a Jesús, a no ser que Dios lo lleve. Yo siempre hago esta ilustración para que la gente lo entienda. Imagínate que nosotros vamos por un caminito y encontramos una puerta gigante de madera y un cartel grandioso que pone: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Entonces en ese camino hay una persona que mira y dice: yo no quiero entrar, sigo con mi vida. Ahí pasa otra persona y dice: a ver qué hay, y ojea por dentro, mete la cabecilla, de estos que tontean con la religión un poco, y dice: no, yo me vuelvo a las andadas, que al final es lo que quiero. Pero de golpe una persona pasa por ahí y dice: yo quiero eso, yo quiero ese descanso, yo quiero ese reposo, yo quiero ese perdón, yo quiero esa salvación. Voy a entrar por la puerta. Y entra, consciente de que ha entrado él, nadie le ha obligado, nadie le ha empujado. Pero cuando abre la puerta y entra,
se gira y hay otro cartel del otro lado. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Esa es la historia. A ti nadie te puso una pistola en la cabeza, pero si has tomado esa decisión es porque el Señor ha movido tu corazón para que la tomes. Por eso la gloria es de Él, no tuya, es de Él. No es que tú seas más listo que otros, más sabio que otros, más espabilado que otros. Dios te ha dado gracia y te ha traído a su presencia porque tú no querías ir. Si nos gustara tanto su presencia, ¿por qué hasta hoy gente lucha para no negociar un poquito con pecados de este mundo? No, nuestra carne a veces incluso tira para allá. Y por el Espíritu de Dios, en oración y ayuno, batallamos para mantenerla firme en los caminos del Señor. Eso nos recuerda una cosa: de ahí vienes y no te relajes porque tu carne a veces sigue pidiendo eso. No, hermano, nadie ha venido aquí y no tiene ninguna tentación porque ahora solo quiere a Dios. No, seguimos batallando. Y eso nos recuerda cuál era nuestra naturaleza antes de Cristo. Dios siempre da el primer paso. Estamos aquí porque Dios dio un paso a buscarte. Dios te trajo a Él. Dios te llevó a Cristo. Dios te dio fe. Dios cambió tu corazón. Dios te llevó al arrepentimiento y Dios te sigue sosteniendo para mantenerte en sus caminos. Solo Dios puede ser glorificado. Solo Dios merece la gloria. Ahora seguimos con este texto y vemos que Dios empieza a hacer un cuestionario, una encuesta o unas preguntitas. Y mira qué pregunta. Versículo 9 al versículo 11 dice: y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Ahora yo te pregunto, ¿Dios sabía dónde estaba? Te pregunto otra cosa. ¿Dios sabía por qué ellos ya sabían que estaban desnudos? Te pregunto una cosa, ¿Dios sabía si habían comido del árbol? ¿Por qué Dios hace esas preguntas? ¿Por qué Dios hace esas preguntas? ¿Por qué Dios no va directamente con su juicio? ¿Por qué Dios no va directamente llamando la atención? ¿Por qué Dios no los pone en el paredón directamente y los fusila? ¿Por qué Dios no los pone delante y les dice, habéis pecado, os he visto comer del fruto, he visto cómo hablabais con la serpiente, he visto cómo Eva comía, he visto cómo le daba a su marido? ¿Por qué Dios empieza con unas preguntas de las que sabe la respuesta? Yo he aprendido eso de Dios y a veces sé que hay hermanos que han hecho algo que les digo, hermano, ¿tomamos un café? Sí. ¿Cómo va, hermano? Bien. ¿Y qué tal en casa, en el matrimonio? Bien, sí, bien. ¿Y cómo va esto? Bien. Y yo ya sé lo que va a pasar. Él no sabe que yo lo sé. ¿Por qué no voy directamente? Hermano, me he enterado de esto. Hermano, me he enterado de aquello. Hermano, sé lo que ha pasado, sé lo que has hecho, sé lo que has dicho, sé lo que has contado, sé lo de aquel chisme, sé lo de aquella murmuración, sé lo que le has hecho a tu mujer, sé lo de tu pecado. ¿Por qué no voy así directamente y empiezo con preguntas? Aprendí del Señor. Porque el Señor hace preguntas de las que sabe las respuestas. ¿O no lo hacen a veces los padres? Se cayó un jarrón en casa, solo está tu hijo. Y el padre llega y dice, ¿quién ha sido? Pero ya sabemos quién ha sido. No hay que ser muy avispado, porque yo no creo que haya sido un mosquito que se haya apotellado de tal manera y con tal ímpetu en el jarrón que lo haya volcado. Pero es más, tú quieres saber hasta dónde llega la maldad de tu hijo. ¿Qué es capaz de inventarse? No, papá, mira, ves la ventana, está un poco abierta. He visto un gato. Que vete a saber tú de dónde ha venido, porque vivimos en un sexto. Pero te digo, papá, ha venido como un rayo, se ha subido al mueble, le he dicho, gato, no tienes el jarrón que nos lo regaló la abuela. Y lo ha tirado. Y papá, ¿sabes qué? Lo ha hecho con esa pelota, que esa pelota yo no estaba jugando con ella, fue el gato. Y el gato estaba, lo que yo le he dicho, gato, quédate para que le contemos a mi padre lo que ha hecho, pero el gato se fue. Y yo no sé si ha saltado o se ha ido a casa de otra vecina, papá, pero... Y el padre a veces mira hasta dónde llega la trampa, hasta dónde llega la capacidad de mentir. Y eso también les recuerda lo que ha dicho Pablo, hijos de la ira, igual que todos los demás, por naturaleza. La maldad está en su corazón. Tú no tienes que enseñarle a tu hijo a mentir. Tú tienes que enseñarle a tu hijo que se dice la verdad.
Tú no tienes que enseñar a tu hijo a ser egoísta. Tú tienes que enseñar a tu hijo a compartir. Tú no tienes que enseñar a tu hijo a contestar feo a un adulto. Tú tienes que enseñar a tu hijo a respetar a un adulto. Porque lo malo ya lo sabe. Y por favor, papás, no lo enseñó el amigo del cole porque mi hijo era súper bueno y es la influencia de la guardería. Venga, a ver, ¿qué va con el chupete el amigo? Hay que mentir a los papás. No, tu hijo es malo. Y tu hijo por protegerse mentirá. Y por protegerse culpará al hermano, al primo, al tío, dirá yo no he sido y te mentirá en la cara con 4 años para no recibir un castigo. Y tu hijo te chantajeará emocionalmente y te dirá ¿por qué él tiene y yo no? ¿Por qué sus papás le compran y a mí no? Porque lo quieren más que a mí, tú, tal y tal. Te hará chantaje, te mentirá. Así que dejen de tener una idea distorsionada de que sus hijos son súper buena gente y ya empezarán a corregirlos mañana cuando empiecen a mostrar maldad. Instruye al niño en su camino, desde pequeñito, porque la maldad la tienen ahí. Solo se va a ir desarrollando. Enséñale la verdad de Dios, enséñales la palabra de Dios, enséñales a tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque la maldad ya la llevarán de fábrica. El mundo no nos vuelve malos. Hay gente que piensa que somos buenos y al entrar en este mundo de maldad nos volvemos malos. Pero ahora yo te pregunto, ¿por qué hay maldad en el mundo? Porque estamos tú y yo. A mí una vez alguien me dijo, ¿por qué Dios no acaba con toda la maldad del mundo? Y digo, porque solo dejaría la fauna. Porque solo quedarían documentales de ñus y leones y pececitos. No quedaríamos ni tú ni yo. Pero la gente te lo pregunta pensando, ¿por qué Dios no mata a los traficantes y a los violadores? ¿Tú también robas el cambio? ¿Tú también evades impuestos? ¿Pagas la factura sin IVA? ¿Te agachas a la luz? ¿Ocupas por allí? ¿Has engañado a tu esposa? ¿Has mentido a tus padres? Lo que pasa es que para ti eso es maldad y lo tuyo es poca cosa. Pero a los ojos de Dios es pecado. Y si Dios tuviera que eliminar toda la maldad del mundo, no quedaría aquí nadie en pie. Porque nosotros hemos traído la maldad a este mundo. Nosotros hemos traído la maldad. El mundo no nos volvió malvados. Nosotros trajimos la maldición a este mundo por causa de nuestro pecado. Esa es la realidad. ¿Por qué Dios hace preguntas que sabe la respuesta? Bueno, voy a darte otros ejemplos en la Biblia y te digo por qué creo que las hace. En primer lugar, creo que a veces Dios quiere que reconozcamos nuestra condición. En Génesis 4:9 leeremos esto otro día. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? El Señor quiere que reconozcamos lo que hemos hecho. El Señor ya lo sabe, pero quiere confesión. Yo lo sé, pero quiero que lo digas. Quiero que me lo confieses. Hijo, yo sé lo que estás haciendo, pero quiero que lo reconozcas. Papá, he hecho esto. Papá, he hecho aquello. Cariño, he hecho aquello. Pastor, he hecho aquello. El Señor lo sabe, pero el Señor quiere algo que pide siempre. Que haya confesión. Que salga de nuestra boca. El Señor no se va a sorprender con la respuesta. La respuesta no es por Él, es por nosotros. Nosotros necesitamos confesar nuestro pecado. Nosotros necesitamos reconocer nuestra maldad. Dios ya la sabe. Él no se sorprende. Ay, es que me da vergüenza y pena confesar esto al Señor, lo voy a decepcionar. Dios ya antes que lo hicieras ya sabía que lo ibas a hacer. Ya lo has decepcionado hace tiempo, solo confiésalo. Esa es la realidad. El Señor también a veces pregunta para buscar que nos quebrantemos. Mira Job, capítulo 38, versículos 34 y 35. ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua te cubra? ¿Envías los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos? Job, en medio de su sufrimiento, había empezado a reclamar. Había empezado a sufrir tanto que llegó a un punto de decir, ojalá pudiera hablar con Dios y decirle 4 cosas. Y se le concedió, ¿vale? ¿Quieres
¿Quieres ir a reclamar con el Todopoderoso? ¿Ves? Seguro que ganas. Ahí Dios le empieza a hacer unas preguntas a Job. Job, ¿conoces tú cuándo pare la cabra montesa? ¿Conoces tú los secretos del hielo y del granizo? ¿Conoces tú? ¿Eres tú quien da voz a las nubes para que den agua? ¿Eres tú el que da de comer al leoncillo? ¿Eres tú el que da la sabiduría a esto? ¿Eres tú el que crea aquello? ¿Estabas tú cuando se crearon los mares? ¿Eres tú el que puso el límite? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Qué quería Dios? Dios ya sabía que Job no estaba. Dios ya sabía que Job no lo sabía. Dios ya sabía que Job no conocía todas las respuestas. ¿Qué quería Dios? Que Job reconociera su situación, su condición, su pequeñez, su limitación. ¿Cómo acabó Job después de esas preguntas? Job dice, me hubiera sido mejor poner la mano en la boca y no haber dicho nada. Y dijo, yo me arrepiento en polvo y ceniza, yo no tengo ni idea de nada, ¿para qué me quejo? Y Dios busca con preguntas que el hombre reconozca su condición, que el hombre reconozca su pecado, que el hombre reconozca su maldad. Incluso también quiere que reconozcamos nuestro amor hacia Él. En Juan capítulo 21 y el versículo 15 leemos. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. ¿Acaso Jesús no sabía si Pedro le amaba? ¿Acaso Jesús no sabía si el amor de Pedro era sincero? ¿Por qué se lo pregunta? ¿Por qué durante 3 veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Él ya sabía la respuesta. Él conoce lo que hay en el corazón de los hombres. Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué lo pregunta? Él quería una confesión de Pedro de su amor hacia él. Él ya había visto la negación de Pedro. Él ya había escuchado la negación de Pedro ante las personas. Ahora quería que los labios de Pedro confesaran su amor. El Señor a veces hace preguntas para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y los confesemos. Hace preguntas para que reconozcamos nuestra debilidad. Hace preguntas para que reconozcamos nuestra dependencia de Él. Hace preguntas para que reconozcamos nuestra limitación. Hace preguntas para que confesemos nuestro amor. Incluso en alguna ocasión les preguntó para saber si sabían quién era. En Mateo 16:15 dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Jesús sabía si los discípulos sabían quién era Él? Claro que lo sabía. ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, Jesús, unos dicen que eres Juan Bautista, unos dicen que eres un profeta, unos dicen que eres esto, unos dicen que eres aquello. Pero bueno, yo quiero saber, ¿quién decís vosotros que soy? Yo quiero escuchar de vuestros labios una cosa, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios sabe todo. No pregunta por Él. Nosotros preguntamos por desconocimiento. Nosotros preguntamos porque queremos averiguar muchas cosas. Nosotros preguntamos porque queremos conocer información que desconocemos. No sabemos lo que hay en la mente de la gente. No sabemos lo que hay en su corazón. No conocemos lo más profundo de su pensamiento. No sabemos lo que hacen en la intimidad. Y nosotros debemos preguntar porque no sabemos. Dios no lo necesita, pero Dios lo hace porque nosotros necesitamos confesar. Nosotros necesitamos reconocer. A veces hay hermanos que no están bien y uno lo ve y uno lo sabe, pero uno va y le dice, hermano, ¿cómo estás? Seguro, 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 hasta que al final dicen, no, pastor, no estoy bien. Ok, ya lo sabíamos todos, se nota a simple vista. El Señor quiere que confesemos nuestra condición. El Señor quiere que confesemos nuestros pecados. El Señor quería que Adán dijera, he pecado. El Señor quería que Adán dijera lo que el salmista dijo en una ocasión, contra ti solo he pecado. El Señor solo quería eso. Confiesa tu pecado, confiesa tu iniquidad, confiesa tu maldad. Pero ¿qué hace el hombre? Y eso nos define a muchos. Tristemente, lo primero que decide hacer Adán es culpar
a Dios. Algunas personas creen que culpó a Eva, pero la manera como Adán lo dice no es culpando a Eva, es culpando a Dios. Porque en el versículo 12, Adán dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Oh, hermano, ¿hasta dónde llega la arrogancia del hombre para culpar a Dios? ¿Saben? Yo me siento así cuando gente de este mundo me dice, si Dios existiera, digo, ¿acaso Dios ha violado a los niños? ¿Acaso Dios es el que maltrata? ¿Acaso Dios es el que trafica con droga? ¿Acaso Dios es el conductor borracho que arrolla al de la moto? ¿Acaso Dios es el asesino que degolla? ¿Acaso Dios es el jefe del cártel? Entonces, ¿por qué si Dios existiera cuando somos nosotros? El ser humano es ruin y miserable hasta el punto de mirar a Dios y decir, tú eres el que nos ha hecho. Somos tan miserables que hacemos eso. Yo conocí a un hombre que adulteró y cuando su mujer lo confrontó, ¿saben lo que le dijo? Tú ya me conocías. Digo, ¿en serio? ¿Hasta ahí llega tu maldad? En plan, ¿me compraste así? Digo, ¿en serio? ¿Hasta ahí llega la bajeza y vileza del hombre? Yo estuve hablando con una persona que traficaba con droga y del mal que provocaba eso en la sociedad. ¿Y sabes qué me dijo? Si nadie comprara, nadie les obliga. ¿En serio? Tu respuesta a tu maldad es que, pues que no me compren. Es como si un hombre viola a un niño y le digo, oye, ¿qué has hecho? Y me dice, pues que la madre hubiera prestado más atención con el chiquillo. No, en serio, somos así de malvados. Siempre vamos a justificar nuestra maldad. Eso lo veo cuando doy consejería matrimonial. Es un combate. Meto a dos hermanos ahí, un hermano y una hermana que están casados y están mal, y me cojo mis palomitas, mi Coca-Cola, y digo, round one, venga. Es que él ha hecho, porque ella hace, porque él me hace, porque ella me hace, y yo ahí, venga, a ver, set para uno, juego y partido. Nadie dice, es verdad, pastor, yo estoy destrozando mi matrimonio. Nadie dice, es verdad, pastor, si yo cambio mi matrimonio estará mejor. Nadie me dice, es verdad, pastor, no estoy haciendo lo que Dios demanda y creo que si yo hiciera mi parte, mi matrimonio cambiaría. Siempre buscamos a quién tirar la pelota. No, hermano, qué triste querer culpar a Dios de eso. Es lo que habíamos dicho de Job. En Job capítulo 23, versículos 3 al 5, ¿quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Mira qué simpático, ¿eh? Si yo pudiera estar delante de Dios, tengo argumentos para dar y vender. Aprendería yo las palabras, que él me respondiera y entendería lo que me dijera. Quiero tener una charla con Dios, quiero que me dé explicaciones de por qué me está liando tanto la vida. Pero algunos son así con el Señor. Algunos se creen tan buenos que llegan, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? La última vez que alguien me dijo, es que yo no soy bueno para aconsejar. Se me da mal, estoy aprendiendo. Denme tiempo y ténganme paciencia, porque yo no ando fino con las respuestas. Pero la última vez que alguien me vino y me dijo, pastor, no sé por qué esto me pasa a mí. Yo le dije, lo que yo no sé es por qué no te pasa nada peor. Porque no eres bueno. No fue muy apropiado. Pero luego lo maticé, lo arreglé un poco. Pero es la realidad. Le digo, merecemos el infierno. La enfermedad no es nada. El paro no es nada, el desempleo no es nada. Es que nos íbamos de cabeza al infierno y somos salvos. Cualquier cosa que nos pase es mucho peor de lo que merecemos. No es porque esto me pasa. La cuestión es por qué Dios te ha salvado. Eso es lo que yo no entiendo. Yo entiendo por qué nos pasan cosas malas. Lo que siempre me costará entender es por qué Dios nos ha dado tanto amor. ¿Has visto cómo somos de arrogantes? Yo entiendo que Dios me ame, no entiendo por qué me permite sufrir. Debería ser al revés. Yo entiendo por qué sufro. Lo que no entenderé nunca es por qué me amó tanto el Señor. Hermanos, luchemos contra nuestro orgullo, que nos hace pensar como que Dios nos debe algo y que merecemos todo lo bueno de este mundo.
Hermanos, si te has despertado hoy, gracia. Si tus ojos ven, gracia. Si respiras, gracia. Si hay bum bum en el corazón, gracia. Si hay aire en los pulmones, gracia. Si tu hijo sigue sano, gracia. Si hay arroz con huevo en el plato, gracia. Gracia y gracia. Porque no merecíamos nada más que la condenación eterna. No seamos como Job. Lo entiendo a Job, lo entiendo porque soy humano como él y entiendo que cuando uno llega a un límite lo lleva a decir tonterías. Pero no olvidemos que todo lo que ha pasado aquí no es culpa de Dios. No es culpa de la mujer que Dios le dio, porque era tan fácil como decir, Eva, no quiero, yo no voy a pecar contra Dios. Ya está, y se arregla. Adán, la culpa es tuya, ni de Eva, ni de Dios, ni de la serpiente. La culpa es tuya. Debemos reconocer, amados hermanos, que todo lo que pasa en este mundo nunca será culpa de Dios. Siempre será culpa nuestra. Lo que vemos de bondad en este mundo sí es pura gracia de Dios. Si todavía pasa algo bueno en esta sociedad, sí es por la gracia de Dios. Todo lo malo es cosecha propia. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32 dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ahora, mira cómo es el hombre sin Dios. Y mira si se parece a lo que vemos en nuestra sociedad. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¿Se parece a la gente de hoy? El hombre sin Dios es así. Esa es nuestra sociedad. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que dan su aprobación a los que las practican. Hermanos amados, el hombre tiene la culpa de todos los males de este mundo. El hombre tiene la culpa. Si ha habido un divorcio, no ha sido culpa de Dios, ha sido culpa de nosotros. Si algo pasa malo, no ha sido culpa de Dios, ha sido culpa de nosotros. Si pasa una desgracia familiar, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Ese es el hombre sin Dios. No podemos culpar a Dios. A veces incluso hay gente que lo quiere culpar por las tentaciones. Ay, si el Señor no hubiera querido que yo caiga con esa rubia del trabajo, no la habría puesto ahí. Claro que sí, hombre. Dios dijo, me apetece que este hombre adultere, le voy a poner una rubia de 1,70 m como compañera. Claro que sí, Dios tuvo la culpa. Y si Dios hubiera querido que yo no cayera con ese compañero de trabajo, cuando él me susurraba al oído, hubiera hecho que enmudeciera. Sí, claro. Es como una señorita que me vino y me dijo, pastor, he conocido a un chico guapo, simpático, inteligente, majo, trabajador, honra a sus padres. Digo, pasada de hombre. Quiero hasta conocerlo. Dice, solo tiene un problema, no lo va a conocer. Digo, ¿por qué? Porque creyente no es. Digo, no, ese no es. Oh, pastor, pero no le importa que vaya a la iglesia. Ese no es. Pero él me respeta. Ese no es. Ese no es. Porque Dios ya ha dicho algo. Mira, cuando la gente me pregunta, pastor, ¿cómo sé que esa persona es para mí? Digo, mira, Dios no ha dicho si tiene que ser rubia o morena, alta o bajita, flaquita, gordita. Dios no ha dicho si tiene que ser venezolana, colombiana, española, turca o china. Pero Dios ha dicho que tiene que ser creyente. Lo otro hasta puedes elegirlo. ¿Cómo te gustan? Primer requisito, creyente. Y luego cada quien que añada a la lista lo que le apetezca. Pero creyente ya lo ha puesto Dios lo primero. Y luego mira lo que la Biblia dice de una mujer. No le gusta cocinar, no le gusta esto, no le gusta aquello. La mujer tiene que ser hacendosa, tiene que tener una... Mira la Escritura para elegir algunas cosas. Porque luego eliges tú, te estrellas, te va mal y vas a Dios a que lo restaure. No, porque tenemos esa costumbre de hacer lo que nos da la gana y luego pedir a Dios que lo arregle. No, pues paga las consecuencias hasta el final. Tú te metiste ahí solito. Hasta que la muerte te separe.
Y no vale adelantarlo tú. Tiene que ser natural, que el Señor lo haga. Pecar no vale. Pero la gente es así, se mueve en la carne y luego Dios quiere, restáurame, hazlo Señor, cámbialo. No, hombre, haber elegido bien, habrá consecuencias. Hermano, Dios no tienta a nadie, Dios no pone la persona inapropiada en el camino. El camino está lleno de gente inapropiada, de amigos que no convienen, de gente que nos va a tentar. Pero si algo nos atrae, no es porque Dios lo puso ahí, es porque nuestro corazón se mueve para allá. Santiago 1, 13, 14 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia... amigo. Qué casualidad que te tentara el compañero del trabajo y no te tentó la compañera. ¿Por qué? Porque a ti lo que te tira es un hombre. Dios no te ha puesto esa tentación ahí, es tu corazón el que corre detrás de eso. Yo tengo una prueba muy clara. Los que tienen mascotas lo saben. Si yo le tiro un hueso a mi perro Choco, ese corre detrás de eso que no veas. Pero si viene un gato a mi casa y le hago al gato, el gato me mira así. ¿Qué quieres? Se te ha caído el hueso. Porque el instinto del gato no es el instinto del perro. Por eso hay hombres que si pasa un desfile de Brad Pitt, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, dicen, ¿dónde van esos? Y su mujer es la que va a estar así como, eres creyente, ama a tu marido, no mires a otro lado. ¿Por qué? Pero a lo mejor pasa Jennifer López, Shakira, Angelina Jolie, y la mujer está como, no le sienta bien ese vestido. Y el marido está, amas a tu mujer, he hecho un pacto con mis ojos para no ver otra cosa. El que mira y codicia y adulteró, céntrate, mira el techo, a la luna, lo que haga falta para no mirar allá. Porque cada uno es seducido de sus propias pasiones, no nos seducen las mismas cosas, pero no es culpa de Dios, es culpa de nuestro corazón caído. Es culpa de nuestra naturaleza y debemos conocer para saber de qué debemos huir más. A mí hay cosas que me puedes meter en medio, a mí me puedes meter en un bar y yo no tengo ningún tipo de problema. Pero hay hermanos que los metes en un bar y es mejor que no estén porque tienen ciertas tentaciones. A mí me pones un montón de droga delante y no me va a llamar la atención, pero hay hermanos que sufrirían y tendrían mejor que no mirar hacia allí. Cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. Pero cuando el hombre es capaz de culpar a Dios, culpar a los demás, cuando el hombre es capaz de defender su pecado hasta ese tipo de arrogancia, es simplemente porque el corazón del hombre es así. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. El hombre es insensato hasta el punto de irritarse contra Dios. Hasta el punto de irritarse contra el único que es bueno sobre todas las cosas. Pero el texto no acaba ahí. Nuestro texto hemos sumado un versículo más. Porque Adán culpó a Dios. Y ahí tú dices, bueno, ahora llega la mujer que será más lista y dirá, no he sido yo, perdóname. No se queda ahí, ella no se queda corta. Ella dice, con Dios no ha ido bien. Vamos a culpar al diablo. Versículo 13. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, ha sido la serpiente que me ha engañado. Yo no iba a comer, pero como me ha liado, al final he comido. Uno culpa a Dios y otro culpa al diablo, pero ninguno dice, he pecado. ¿Cuántas veces somos así, amados hermanos? ¿Cuántas veces solo buscamos justificar nuestra maldad? Hablando del matrimonio, yo siempre le digo a los hermanos una cosa. ¿Saben lo que pasa en los matrimonios? Que juegan a ver quién es peor. Porque todos hacen cosas malas. Pero en el fondo uno piensa, pero lo que yo he hecho no se compara en nada a lo que tú has hecho. Ahí cada uno juega a ver quién es más malo de los dos. Todos son malos. Pero ahora la competición no está en quién es bueno, es quién es peor. Oh, hermano, si tu casa es así, el divorcio está cerca.
Una casa donde solo hay reproche, culpabilidad, de a ver quién lo hace peor, el divorcio está a la puerta. Un día reventaréis y ya no habrá vuelta atrás. Seguro que conocéis casas o habéis vivido que la amenaza ya se ha hecho. Cualquier día me voy, estoy cansado. Un día el límite llega. Pero no hay nada que traiga más paz a una casa que la confesión. Soy yo. Y casi nunca llega nadie al despacho del pastor diciendo, pastor, ayúdeme. ¿Por qué? Porque mi matrimonio está mal. ¿Qué pasa? Yo no lo estoy haciendo bien. Nadie viene así. Siempre viene alguien a hablar del otro. Pero cuando lo siento yo solo hago una pregunta muy sencilla. Por eso la gente cuando es consejería matrimonial la prefieren con otro. Me vienen los dos. Y yo digo una cosa, antes de que empiece lo que tú haces, lo de siempre de todas las parejas, ¿puedo hacer yo la primera pregunta? Sí, pastor, claro. Empiezo con usted, caballero. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 5. ¿Ama usted a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella y la santifica por el lavamiento de la palabra? ¿Hace culto en casa, lee la Biblia con su mujer, ora con ella y la ama sirviéndola y entregándose por ella? No, pastor, pero no me vengas a contar lo que ella hace, ahora voy con ella, tranquilo. Señora, una cosa, usted se somete a su marido como al Señor en todo y lo respeta. No, pastor, es que... No, mira, ese es el problema. No me vengan a contar milongas de lo que hace el otro. Aquí ninguno está haciendo lo que Dios pide. ¿Quieren arreglar su matrimonio? Sí, pastor, por eso venimos. Haga tú lo que Dios pide y haz tú lo que Dios pide. Ya no me cuenten más historias. Oh, pastor, ¿qué consejería es esta? La que necesitan oír. No eso de, venga, dense un besito y un abrazo y... Pónganse a tener un poco más de vergüenza en esa cara que tienen. Y hagan lo que Dios pide. Cuando usted, marido, viva lo que Dios dice y usted, mujer, viva lo que Dios dice, nunca más pisan este despacho, a no ser que sea para invitarme a comer. Que para eso no vienen, solo para los problemas. Es que la vida es sencilla. La vida se trata de que si hacemos lo que Dios pide va bien y si no hacemos lo que Dios pide va mal. No se trata de qué hacemos, se trata de no hacer lo que Dios pide. Alguno estaba pensando, y yo que pensaba hoy decirle que a ver si quedábamos para hablar de mi matrimonio. Mejor lo dejo. Pero ¿es la realidad o no, amados hermanos? ¿Es la realidad o no? Iglesia puede no hacer cosas bien en casa. Pero cuando yo me miro a mí y veo que tampoco estoy dando la talla a la luz de la palabra, yo todavía no tengo nada de qué culparla, porque todavía tengo mucho que hacer. Cuando yo haga todo lo que tengo que hacer, he aprendido algo. Cada vez que en mi casa se lee la Biblia, se ora y cumplo con mi mandato, hay paz. Porque me he casado también con una creyente, es una ventaja. Entonces ella no tiene nada que reprochar y empieza a hacer su parte también. O viceversa, cuando ella hace su parte, a mí me conmueve y yo me esfuerzo por hacer la mía. Si hacemos la voluntad de Dios, la casa estará firme. Si el Señor no edifica la casa, da igual las consejerías que tengamos. Dios debe estar en el centro. Hermano, ni Dios tiene la culpa de lo que pasa en tu matrimonio, ni el diablo tiene la culpa de lo que pasa en tu matrimonio. Eso no significa que el diablo no haga cosas. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus ardides o sus artimañas. Satanás es tramposo, es astuto, es malvado, pero él no puede divorciarnos. Él no puede meterse en la cama con otro, obligarnos a hacerlo. Él puede tentar, él puede querer poner tropiezos, pero nosotros tenemos un llamado. Según Santiago 4:7, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Sí, Satanás puede hacer muchas cosas y usar incluso gente de este mundo para provocarnos, pero nosotros tenemos un llamado, resistir. Así que estamos en un periodo de la historia de la humanidad donde Adán y Eva han pecado y en lugar de reconocer su pecado, uno ha culpado a Dios y otro ha culpado al diablo. Pero la realidad es que nuestra esperanza no está en Adán, nuestra esperanza no está en Eva, porque Eva se rindió al diablo
y luego le dio a su marido y él comió. Pero hubo alguien que fue tentado por el diablo y no fue tentado en el paraíso, pudiendo comer de mucha fruta. Fue tentado en el desierto y cuando tenía hambre bajo un sol abrasador. En Mateo 4, 10 y 11 leemos esto. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Amados hermanos, eso es lo que debía hacer Eva. Vete de aquí, Satanás. Eso es lo que tenía que haber hecho Adán. Y eso es lo que debemos hacer nosotros ante las artimañas del enemigo, no ceder. Jesús nos ha dado ejemplo para seguir sus pisadas. Si sentimos algún tipo de tentación o algún tipo de artimaña a nuestro alrededor, es simplemente resistir y decir: apártate, yo solo voy a obedecer al Señor. Y la Biblia enseña que si lo resistimos, Él cuidará de nosotros. Pero a pesar de que Adán cayó y eso trajo maldición, no solo sobre Adán y Eva, sino sobre toda la humanidad, nosotros tenemos una esperanza, que Eva fue derrotada por el enemigo, pero Cristo vino y derrotó al diablo por nosotros. En 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y gloria a Dios por Jesucristo, que ha vencido las obras de Satanás. Él fue tentado y no pecó, no 1, 2, 3 veces, y no pecó. Fue zarandeado, humillado, pudo tener 1000 motivos en el camino para culpar a Dios, a los hombres, y al final no ir a aquella cruz. Pero en el momento de mayor agonía en Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a aquella cruz, delante de discípulos que lo dejaron solo, ante hombres que lo insultaban y golpeaban, ante los ataques y seducciones del maligno. Él enmudeció su boca y por amor a nosotros y obediencia al Padre fue a aquella cruz a pagar por nuestros pecados. ¿Qué quiere hoy de nosotros, amada iglesia? Pues lo que quiere el Señor es que no culpes a tu esposa. Lo que quiere el Señor es que no culpes a tu marido. Lo que quiere el Señor es que no culpes a tus hijos ni a tus padres. Ni mucho menos oses culpar a Dios o al diablo. Lo que quiere Dios hoy es que confesemos nuestros pecados. Lo mismo que quería de Adán y Eva. Imagínate que hoy está aquí Dios y delante de ti, solo delante de ti, te hace estas preguntas. ¿Por qué andas así? ¿Por qué tu vida espiritual está apagada? ¿Por qué tu matrimonio no brilla con la luz de Cristo? ¿Por qué tu oración está tan fría? ¿Por qué hay tanta tibieza o hasta te duermes en el culto? ¿Por qué no se respira armonía y gozo espiritual en tu hogar? El Señor ya sabe por qué es. Solo quiere que hagas algo, que lo confieses. Pero no quiere que digas: porque mi esposa me hace, porque mi marido me hace, porque ahora estoy mal por el trabajo, porque el diablo... No, el Señor solo quiere que hagas una cosa. El Salmo 32:5 dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El Señor solo quiere que digas: contra ti he pecado. Estoy mal, Señor, porque he pecado. Mi matrimonio no está bien, Señor, porque pecamos contra ti. Mi casa no tiene mucha paz y no está respirando mucha alegría porque hay pecado en nuestro hogar. Mi oración está apagada porque peco. Mi vida espiritual está tibia porque peco, Señor. Eso es lo que hoy quiere el Señor de nosotros. Así como preguntó a Adán y Eva buscando una sola cosa: confiesa tus pecados porque hay perdón. No hay un látigo esperando, hay perdón. Hay perdón. No importa lo que hayas hecho esta vida pasada, no importa cuántas maldades hayas cometido. Si hoy confiesas tus pecados ante Dios
y pones tu fe en Cristo, hay perdón y salvación. Dios no quiere que sigas culpando a tu infancia, a tus padres, a lo que te hicieron, al pasado. Reconoce, soy un pecador, Señor. Y lo único que puedo esperar es tu gracia y misericordia, tu perdón que no merezco. Confiesa tus pecados, porque el que confiesa y los abandona, hallará misericordia. ¿Necesita tu casa la misericordia de Dios? ¿Necesita tu matrimonio la misericordia de Dios? ¿Necesita tu familia la misericordia de Dios? ¿Necesitas tú hoy la misericordia de Dios? Confiesa tus pecados, abandónalos y hoy hallarás misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad y gracia derramada sobre nosotros. Gracias, bendito Dios, por lo que haces a diario en nuestras vidas y cómo cada día renuevas tus misericordias a pesar de que no lo merecemos. Oh Padre amado, eres tan bueno con nosotros a pesar de nuestra torpeza, debilidad y maldad. Pero que en el día de hoy nos ayudes y nos lleves, Señor, a confesar nuestras iniquidades, a no culpar a otros, Señor, y reconocer que es culpa nuestra, que estamos como estamos por nosotros mismos. Y entonces buscar en ti gracia, misericordia y perdón. Que este día tu palabra dé fruto en los corazones, Señor. Que tu palabra pueda, Señor, fructificar en las vidas que tú quieras, llevándonos cada día más al gozo y a que la imagen de Cristo esté en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.